está fuera de la nariz, estaríamos hablando del recto medial, el recto lateral, recto superior y recto inferior. Muy bien. Este vendría a ser el oblicuo mayor, que se ve de la otra manera en esta gráfica, y el oblicuo menor. ¿Se escucha atrás? ¿Sí? Es que si no dice nada. Falta comunicación. Pensé que sí se escuchaba. ¿No se escucha de verdad? ¿O algo más o menos? Se escucha más o menos, no mientan, chicos, después. Es verdad. Se escucha bien. Yo ya estaba atrás. Se escucha bien. ¿Quién? La blanca con las azules. Ay, pero adelante, mira, tampoco se escucha. Es que atrás no se escucha bien. Pero pon el parlante atrás, para que no griten. Como figura, si no pasa muy evidente. Ahí se escucha mejor. Se escucha muy bien. Gracias, amigo. Hicieron una bien. Resuelve. Quería consultar antes de continuar. ¿Sí fue épico? Sí, sí. Épico, no lo sé. ¿Era muy complejo? No. ¿El examen les pareció muy complejo o sí? O sea, complejo no está. Pero de que yo dudaba, sí. Estaba un poquito mal. Medio rarita la pregunta. Bien, continuemos, chicos, entonces. Vamos con el tercer par, oculomotor o motor ocular común. ¿Sí? Vamos a desglosarlo de la siguiente manera y va para todos los pares craneales. ¿Sí? Vamos a ver qué componente funcional tiene, o sea, para qué sirve este par craneal. En este caso tenemos que es motor y parasimpático. ¿Sí? Vamos a ver un origen real, dónde están ubicados a nivel del tronco encefálico, y finalmente un origen aparente. Básicamente eso es lo que vamos a ver siempre en una de los slides, una de las diapositivas, ¿sí? Entonces, con respecto al tercer par, vamos a tener acá su origen real. Tenemos a los núcleos oculomotores principales, ¿sí? Dentro de estos núcleos oculomotores principales es un complejo de núcleos, no solamente se limita a un solo núcleo, ¿sí? Y los tenemos acá, justamente en esta zona. Esta estructura que tiene la forma de Mickey Mouse habíamos indicado que es el mesencéfalo, ¿verdad? Muy bien, entonces este par craneal tiene su origen real o sus núcleos en la parte más superior de lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Justo alrededor o muy cerca de lo que vendría a ser la sustancia gris periacueductal, que es esta zona. Hay una enfermedad desmielinizante que ataca esta zona específicamente, ¿sí? Que es la neuromielitis óptica. Es una enfermedad desmielinizante y que por ende podría también, por continuidad, dañar a estos pares craneales. Al margen de que esta enfermedad tiene como afección principal también al nervio óptico, otra estructura importante para la visión, ¿vale? Dentro de los que son los núcleos iridoconstrictores, o también llamados parasimpáticos accesorios, o tal vez el nombre que más se conoce es este, el de Schrödinger-Wetzmann, ¿sí? Entonces, estos dos núcleos dan inervación para las distintas funciones, motora y la otra parasimpática, ¿sí? El origen de este par craneal, como pueden apreciar, se va a ir hacia la parte anterior. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Se va a ir hacia la parte anterior. ¿Y qué tenemos acá? A los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Entonces van a nacer por el medio de estos pedúnculos cerebrales en esta zona que se llama fosa interpeduncular, y que cuando lo vemos en una... A ver, tenemos una imagen por acá. Ok.
y que si lo vemos en una resonancia magnética o lo vemos en una tomografía, pues lo vamos a ver en esta posición, esta zona. Sí se ve bien claro el mesencéfalo, ¿verdad? Forma de Mickey Mouse. Muy bien, ya saben ver una resonancia entonces. Con respecto a la parte anterior, esta fosa interpeduncular va a dar pues origen a lo que es esta, la cisterna interpeduncular. Y es por ahí que nacen estos pares craneales. ¿Bien? Entonces, el origen aparente, pedúnculos cerebrales, y por la parte medial va a nacer lo que son ambos pares craneales oculomotores. ¿Ok? Bien pegados hacia lo que es la línea media. Desglosando un poquito de lo que son los núcleos, habíamos indicado que acá tenemos al núcleo parasimpático, que es el que se encuentra posterior en referencia a lo que es los núcleos motores, y más medial, ¿ok? El núcleo de Edinger-Westphal, y va a venir a dar pues inervación a estos dos músculos, al cuerpo ciliar, que va a servir para la acomodación, y el músculo esfínter de la pupila, que se va a encargar de la miosis de la pupila. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que son los núcleos motores, es este complejo de núcleos, ¿sí? Tenemos a los subnúcleos laterales, tenemos a los núcleos dorsales, a los núcleos intermedios y ventrales. ¿Ok? Importante con el núcleo central, ¿sí? Tenemos también un núcleo central, pero este núcleo central sí va a dar inervación bilateral hacia lo que son el elevador del párpado, y en algunas situaciones, pues al dañarse este par craneal en específico, este subnúcleo, puede dar una ectosis palpebral no solamente unilateral, sino bilateral. ¿Bien? ¿Ok? Importante cuando nosotros lo vemos desde la parte ectoscópica, si es que haríamos una referencia por la parte posterior, estaría a nivel de lo que son los colículos superiores, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte, se encuentra a este nivel los núcleos de este par craneal. ¿Okay? Entonces la función motora de este núcleo va a ir hacia los músculos recto superior, recto inferior, recto medial y el oblicuo menor. ¿Cómo nos acordamos de este oblicuo que siempre pues a veces se nos olvida? El menor es para el par craneal más bajo, ¿sí? Mientras que el oblicuo mayor es para el par craneal más alto, que sería el 4. ¿Sí? De esta manera entonces nos acordamos un poco más fácil de esto. Y lo que vamos a tener con lo que es el núcleo de Edinger-Westphal es que va a acudir hasta lo que es el ganglio ciliar, ojo, el ganglio ciliar, y el ganglio ciliar va a dar pues unas raíces ciliares cortas a lo que viene a ser músculo ciliar. Cuando hablamos también de pares craneales tenemos que ver esto, que es muy importante, las relaciones que tiene en todo su trayecto, porque de acuerdo a eso pues vamos a poder asociar a diferentes patologías, ¿sí? Si nosotros nos encontramos acá en este punto donde estamos dentro del mesencéfalo, ¿sí? Dentro del mesencéfalo, acá tenemos nuestros núcleos. Estos núcleos son susceptibles de diferentes enfermedades, de diferentes patologías, principalmente vasculares, infartos, también desmielinizantes y menos frecuente los tumores, ¿sí? Si nosotros tenemos infartos, normalmente pueden dar este tipo de síndrome de Benedict o de Weber, ¿sí? Ahora, una vez que salen estos pares craneales o estos nervios por lo que son la cisterna interpeduncular, ¿sí? En esta zona tiene relaciones vasculares, porque por acá discurren arterias, venas, senos venosos, y si tenemos algún tipo de lesión tipo vascular, o sea, aneurismático, podría condicionar pues a un daño o una alteración de este nervio. Aparte de ello, también tenemos enfermedades propias ya de la neurona periférica, que vendrían a ser pues neuropatías
principalmente la diabética, que en muchas oportunidades nos da una neuropatía o una oftalmología dolorosa, producto de una lesión propia de esto. ¿Sí? Dentro del seno cavernoso, ¿sí? Dentro del seno cavernoso, que es ya otra parte, un poco más adelante, ahí tenemos pues diferentes patologías como neurismas, fístulas carotido-cavernosas que podrían condicionar su afección en esta parte. Finalmente, cuando ya estamos en el agujero orbitario, serán patologías propias del agujero orbitario que podrían condicionar algún tipo de lesión como tumores y traumas. ¿Nos interesa todo esto? Para que vayan sabiendo. ¿Sí? Pero lo más importante es que tenemos zonas que tenemos que dirigir la mirada y las relaciones anatómicas, que es lo que nos importa más en este punto. ¿Sí? Entonces, a nivel del tronco encefálico, nosotros tenemos que saber de dónde emergen, y estamos indicando que emergen a nivel de los folículos superiores o en la parte superior del mesencéfalo, ¿verdad? Por las cisternas interpedunculares. Ahora, dentro de lo que es la parte pretroncal, va a tener su relación con vasos sanguíneos. Hay una zona dentro de lo que son los senos cavernosos y sus relaciones con esta. Ahora vamos a desglosar un poquito más eso, ¿sí? Y dentro de la cavidad orbitaria va a dividirse en dos ramas, una rama superior, y esta rama superior va a inervar a lo que es el recto superior, pero también al músculo elevador del párpado. El músculo elevador del párpado tiene una inervación doble, ¿sí? Aparte del tercer par, está inervado por el par 7, así que ambos se suplementan para la apertura palpebral completa. ¿Okay? Con respecto a lo que vendría a ser la rama inferior, va a ir hacia lo que es el recto medio, hacia lo que es el recto inferior y hacia el oblicuo menor. ¿Ok? Muy bien. Estas son las relaciones anatómicas a nivel de lo que vendría a ser la ubicación premesencefálica. ¿Qué arteria viene a ser esta de acá? Arteria cerebelosa posterior. Arteria cerebelosa posterior. No, arteria cerebral posterior. Son ramas terminales de la basilar. ¿Cuál es la rama terminal de la basilar? La cerebral posterior. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y esta qué viene a ser? Esta sí es la cerebelosa. Esta viene a ser la arteria cerebelosa superior, la azúcar. Bien. Entonces, si se dan cuenta, tanto la pica como la azúcar hace una pinza vascular al tercer par y es por dentro de estas que pasan. Circunstancias en las que se genere aneurismas en esta arteria podrían condicionar a una afección de este par craneal. Al igual que de la vacinal, pero es mucho menos frecuente que una arteria pues, más grande, prominente como la vacilar genere aneurismas. ¿Bien? Ok, entonces es importante eso, ¿sí? Arteria cerebelosa posterior con la arteria cerebelosa superior. A nivel de los senos cavernosos, una vez que ya se ponen a este nivel, el tercer par se va a poner lateral y superior. Este vendría a ser el tercer par craneal. ¿Bien? Y ya en la cavidad o en la hendidura orbitaria va a discurrir esta por lo que es el anillo de zinc. Ahora lo vemos, a ver, déjame ver si tengo por acá la imagen. Está en la siguiente pantalla. Pero pasa por dentro del anillo de zinc, así que en esta zona ya va a dar sus diferentes ramos para los músculos ya mencionados. Bien, vamos a pasar a la parte parasimpática del tercer par. Con respecto a la parte parasimpática, hemos indicado que el núcleo es el de Edinger-Wetzbach a nivel del mesencéfalo, ¿verdad? Muy bien, estas fibras preganglionares emergen por la cara interna de los pedúnculos cerebrales y pues hacen sinapsis en el ganglio ciliar. Ya habíamos indicado que llegaban al ganglio ciliar y
mediante las fibras postganglionales salen con el nombre de nervios ciliares cortos que van a llegar a este músculo, ¿sí? Inervan al cuerpo ciliar y en el cuerpo ciliar lo que hacen es una acomodación y también van a inervar al músculo esfínter de la pupila, así que lo que van a condicionar en estos casos es una miosis. Muy bien. Si estamos hablando del efecto parasimpático, si estamos hablando del efecto parasimpático, cuando nosotros tomábamos órganos fosforados, ¿qué pasaba? Inhibíamos a la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Muy bien, por consiguiente teníamos un efecto excesivo de la acetilcolina, efecto parasimpático. ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasa entonces con los pacientes que se intoxican por órganos fosforados? Miosis, muy bien. ¿Y cuál era el antídoto para este caso? Atropina, que hace efecto simpático, ¿no? Lo contrario, muy bien. ¿Qué buscamos con la atropina? Midriasis. Muy bien, entonces eso es lo que tratamos de hacer cuando tenemos un paciente que está intoxicado. Tratamos de darle la mayor cantidad de atropina posible hasta que reviertan los signos y síntomas parasimpáticos. Constricción bronquial, sobre todo lo que es la broncoconstricción, la hipersecreción bronquial y lo que vendría a ser también la miosis. Y un buen signo de haber atropinizado bien, de haber puesto buena cantidad, es esto, generar la midriasis. Los pacientes se vuelven entonces gatitos de suelo, con sus ojitos grandes y chapucitos. Eso es lo que tratamos de buscar. ¿Bien? La parte simpática con respecto al ojo no es parte del tercer par, pero es importante que lo sepamos. La parte simpática de la pupila va a venir dada por estas raíces nerviosas, ¿sí? El sistema nervioso simpático que viene desde el C8 hasta el T2, ¿sí? Estos van a dar los nervios en la primera neurona hacia lo que vendría a ser el ganglio cervical superior, y el ganglio cervical superior, por fibras que van muy pegadas, adosadas a lo que es la arteria carótida y finalmente por la arteria oftálmica, es que van a llegar a lo que es el ojo. ¿Bien? Entonces, si hablamos de este mecanismo, el mecanismo de acomodación, estaremos hablando del cuerpo ciliar. Y para que se genere esta acomodación, pues tenemos un efecto de relajación y de constricción, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos acá en este gráfico, cuando nosotros tenemos a lo que es al cuerpo ciliar relajado, cuando tenemos al cuerpo ciliar relajado, ¿qué pasa con el cristalino? Se aplasta. ¿Bien? Y cuando nosotros tenemos al músculo ciliar contraído, ¿qué pasa con el cristalino? Se hace más chanchito, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bajo esa premisa, cuando se realiza una relajación, por los receptores beta 2 simpáticos, nos permite ver a distancia. Pero si hace efecto parasimpático por el núcleo de el hueso, hay una contracción, nos permite ver de forma cercana. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos, empezamos de ver hasta el fondo. Nuestro ojo hacia midriasis fisiológica. Si nosotros queremos ver un objeto, hace una miosis fisiológica con la intención de regular la cantidad de luz que entra. ¿Sí? Si está cerca no necesitamos tanta luz, pero si está al fondo necesitamos que entre una mayor cantidad de luz para poder enfocar bien el objeto. Es lo que hace entonces el músculo ciliar mediante el efecto simpático o el parasimpático. ¿Bien? Ahora vayamos a la pupila. ¿Sí? Ahora, con respecto a la pupila, nosotros vamos a tener dos músculos en la pupila. Uno,
que es el músculo radial, que viene a ser este de acá, y el músculo esfínter, ¿sí? Si el músculo radial se contrae, ¿qué pasa? Y si el músculo esfínter pupilar se contrae, ¿qué pasa? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los receptores para la dilatación pupilar? Para la midriasis. Alfa 1, y mientras que para la miosis es M3. Muy bien. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Profesor, entonces son dos mecanismos el que nos falta ahorita. Sí, porque acá estamos hablando de lo que es el cristalino y acá estamos hablando de la pupila. Son dos estructuras diferentes del ojo, ¿verdad? Entonces, para poder regular la cantidad de luz usamos ambas cosas. ¿Bien? Entonces estamos hablando de cosas diferentes. Cuando hablamos de pupilas isocóricas, cuando están iguales ambas pupilas y van entre 3 a 5 milímetros de diámetro, ¿sí? Anisocoria, cuando ya hay una diferencia entre una y otra pupila de más de 1 milímetro, ya podríamos estar hablando de una anisocoria. ¿Y qué pasaría? Acá nos dice como principal efecto un aneurisma cerebral o un tumor que podría estar condicionando a un atrapamiento o una afección del tercer palo. ¿Ustedes qué creen que esté pasando? Si tenemos un aneurisma, por ejemplo, de la arteria cerebelosa posterior y que está atrapando al tercer palo, ¿qué fibras son las que se afectarían más? Indique la disposición de las fibras, ¿verdad? Okay. Entonces, como les he indicado, ¿no? Tenemos acá una pupila desigual. Es un signo indirecto de que puede haber o que esté pasando algo a nivel de dónde? Desde su tercer palo, ¿verdad? Porque es el encargado de hacer o la midriasis o la miosis. Muy bien. La parte parasimpática, ¿qué hace? Miosis. Y la parte simpática, midriasis. Muy bien. Entonces, si yo tengo una afección del nervio o de lo que vienen a ser las fibras parasimpáticas por afección a nivel de... Vamos a ver. No tenemos tercer palo. Pasa por una arteria. Imaginemos que esta es nuestra arteria cerebral posterior, ¿verdad? Y mucho más. Tuvimos un aneurisma. Recordemos qué cosa, lo que había indicado, las fibras simpáticas, ¿por dónde vienen? Simpáticas, no parasimpáticas, ¿ah? Parasimpáticas es núcleo de Edinger-Westphal, ya, acá. Pero las simpáticas habíamos indicado que vienen del ganglio cervical superior, ¿verdad? Y vienen por dónde? Por la carótida y vienen por la arteria oftálmica. Muy bien, entonces llegan por otro lado, que es la arteria oftálmica, que en realidad está... Arteria oftálmica. Muy bien. Si yo tengo una afección de mis fibras parasimpáticas, ¿qué va a dominar? Simpáticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Midriasis. ¿Ok? ¿Cuál ojo está afectado?
el midriático. Hay afección de las fibras parasimpáticas. Estoy indicando que mi lesión está acá. ¿Bien? ¿Sí? Sí, chicos, creo con más dudas. Soy un poquito más. ¿Otra vez? Ok. Vamos de nuevo. Núcleo de Ringer-Westphal. Fibras parasimpáticas nacen de acá, ¿verdad? Muy bien. Estos van a venir con el tercer par. Excelente. Parasimpático, por si acaso, ¿eh? Tercer par. Parasimpático. Muy bien. Pero las fibras simpáticas no vienen por el mismo recorrido, vienen por dónde? Por la arteria carótida interna y de la carótida interna por la arteria oftálmica, por otra ubicación. Igualmente llegarán hacia lo que son los músculos de la pupila, pero por otro lado. Así que si yo tengo una afección por un aneurisma, ¿qué fibras estoy dañando y no estoy permitiendo que pase? Las fibras parasimpáticas, ¿verdad? Entonces, si baja mi parasimpático, mis fibras simpáticas aumentan. ¿Qué hace las fibras simpáticas con nuestro filo? Midriasis. Muy bien. En este caso, que esto es la nariz, lado izquierdo, lado derecho, ¿cuál lado está afectado? Lado derecho, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Eso es lo que nos permite saber cuando tenemos hipertensión endocranial. La hipertensión endocranial es severa, genera ¿qué cosa? Desplazamientos de masa cerebral. Muy bien, hernias cerebrales, hernias oncales, que podrían condicionar el mismo efecto que un aneurisma de compresión del tercer par. ¿Qué pasa entonces? Una anisocoria, un signo de una hipertensión endocranial severa. ¿Bien? Ok. Y las miosis, si tenemos una pupila entre 1 a 2 milímetros. Midriasis, más allá de 5, o sea, 6 hasta 9 milímetros. Doctora. ¿La uveitis puede producir anisocoria? No. O sea, la uveitis como tal es una inflamación. Hay parálisis y cualquier problema retroocular o sobre todo de la cámara posterior sí podría condicionar a alguna parálisis de lo que vendría a ser los músculos pupilares. Pero como tal, una asimetría, no. Es una parálisis de las pupilas. Sí. Ipsilateral. Entonces, si nosotros tenemos una afección del tercer par, ¿qué clínica podríamos tener? En primer lugar, vamos a tener una ptosis palpebral, que es la caída del párpado. ¿Bien? Okay. Normalmente no es completa, la ptosis palpebral es incompleta porque habíamos indicado que tiene una doble inervación, séptimo y tercer par, ¿no? Okay. Si yo le digo a mi paciente que tiene una parálisis de un par craneal que mire hacia los lados, podría presentar este problema y también es uno de los signos y síntomas que vienen en los pacientes. Tienen una diplopia, ¿sí? Y normalmente las diplopias van a variar si son horizontales o verticales. O sea, si yo miro de forma horizontal hacia un lado y es en esa maniobra o en ese proceso que genero una visión doble, esa es una diplopia horizontal. Si yo miro hacia arriba o hacia abajo y en ese movimiento genero una visión doble, esa es una diplopia horizontal. En el caso de una paresia de lo que viene a ser el tercer par, puede generar una diplopia ya sea horizontal o vertical. A diferencia del sexto par, si el sexto par se paraliza, esa no tiene muchas funciones, solamente lateralización, ¿verdad? Entonces lo único que me podría dar es una diplopia horizontal si es que tengo el sexto par afectado. ¿Bien? Ok. En este caso tenemos una ptosis palpebral del lado izquierdo y la lesión es ipsilateral, acá no hay decusación. Entonces si yo digo, y si yo encuentro esto en este paciente, digo, podría estar afectado el tercer par del lado izquierdo. ¿Bien?
Ok. Ahora, imaginemos que este es el ojo que está afecto y el paciente no puede hacer una contracción del recto medial, o sea que no va a poder ver hacia el lado derecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde sería mi diplopía en este caso si yo tengo afección del par craneal izquierdo? Si es que yo intento ver hacia este lado, no lo voy a poder realizar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo miro hacia la derecha, voy a tener una diplopia horizontal cuando tengo afección del par craneal izquierdo. O sea, sería contralateral, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? ¿Nos ubicamos? ¿Otra vez? Sí. Objeto, ojo malo. Ojo malo no mira a la nariz, no mira a este lado. ¿Bien? Solo puede ver hacia este lado porque es el sexto par y pues ese no está afectado. Este ojo todo está bien. Entonces, si yo miro hacia este lado, ¿voy a ver bien? Sí, porque estoy usando el sexto de este ojo y estoy usando el tercero de este ojo, ¿verdad? Muy bien. Miro hacia este lado. ¿Qué estoy usando a este lado? Sexto de este ojo, pero tercero malo de este ojo, ¿verdad? Entonces, este ojo no se va a mover para acá, se va a quedar acá. ¿Dónde voy a ver doble? Hacia este lado. La visión horizontal hacia la derecha. Pero ¿cuál es el ojo afectado? El lado izquierdo. Entonces mi diplopia es contralateral al ojo afectado. ¿Bien? Ok. Y esto es lo que también puede pasar. O sea, si nosotros no tenemos una buena contracción del recto interno y empieza a jalar el lado sano, que vendría a ser el recto externo, hay una exotropía, ¿sí? Y lógicamente también hay una midriasis, por lo que ya habíamos indicado. ¿Bien? ¿Hasta acá todo claro? Acá. El reflejo fotomotor, algo muy chévere, muy interesante, doctora. Perdón, ¿hasta qué era la exotropía? Esto, Cuando está... cuando un ojo monocularmente gira hacia la parte externa. Ok, para esto necesito un paciente. Profe, ¿puedo salir yo? Sí. Ok. Es que yo salí de Empezamos de evaluación y quiero que quede muy claro, chicos. Cuando ustedes tengan las bases bien fundamentadas, la teoría no se hace pesada. No tienes que grabar de las cosas y solamente entenderlas. Si nosotros estamos hablando del reflejo fotomotor, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar desglosamos. Es un reflejo, ¿verdad? Es un arco reflejo. No va a llegar a la parte cortical la señal, simplemente va a devolverse de donde vaya a llegar, en este caso del tronco cerebral. En la médula, pues devuelve en la misma médula. En este caso va a devolverlo del tronco, ¿sí? Va a pasar la señal al cercus por donde segundo par, ¿verdad? Sensitivo. Normalmente habíamos dicho que el arco reflejo va por una parte aferente, que es sensitiva, y va a volver por otra parte eferente, que es motora. La parte sensitiva que está yendo por estimulación fótica, y mediante los conos y bastones pues se genera un potencial de acción por el nervio óptico y va a llegar hacia ¿dónde? Al mesencéfalo. Acá en el mesencéfalo tenemos un núcleo motor. ¿Para qué? Para la contracción o relajación de la pupila, ¿verdad? Pero hemos estudiado ahorita, tercer par. Entonces tiene que haber una conexión entre el segundo par y tercer par. Por consecuencia, yo indico, si tengo un reflejo fotomotor adecuado y bueno, ¿qué estructuras estarán indemnes o buenas? Pues estará bien el ojo, estará bien el nervio óptico, el tracto óptico, estará bien el mesencéfalo y lógicamente el tercer par.
no puedo indicar que solamente una estructura, ¿verdad? Y si alguna parte de esta estructura está dañada, pues lógicamente ese reflejo va a ser anormal. ¿Bien? Ok, nos da una localización y nos da una lateralización. Importante en neurología, localizar y lateralizar. Ahora, venga para acá. Ahora sí. Lo que vamos a tratar de hacer con el doctor es hacer una midriasis fisiológica. ¿Qué está haciendo ahí? Midriasis. Más luz, miosis, menos luz, midriasis. ¿Verdad? Objetos de cerca, miosis. Objetos de lejos, midriasis. Entonces, eso es lo que hacemos con un paciente. ¿Sabe qué, señor? Bajamos la cantidad de luz y le pedimos que enfoque la mirada al fondo, en esa parte. Y lo que vamos a hacer es, sí, para esta parte sí no necesito que te saques los lentes por un momento nada más. Y lo que hacemos es, de lateral a medial, hacemos, ¿no? Mira el fondo. Eso, ¿no? Eso. Y lo que hacemos es esto. Vamos ahí y vemos cómo se contrae la pupila. Muy simple, lo van a hacer entre ustedes. Y lo van a hacer en este momento. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Evaluador, lado derecho. Chicos, vamos. Evaluador, lado derecho. Paciente, lado izquierdo. No se demoren. No se demoren, por favor, no se demoren. Vamos. 4. A sus asientos, por favor. A sus asientos. Muy bien. Continuemos. La mayoría que he visto. No tiene nada que ver, ¿verdad? La miopía y el astigmatismo son defectos de refracción. No tendrían por qué interferir con esta prueba. Muy bien. Entonces lo que tenemos que tener como respuesta normal, que es cuando le ponemos la luz, lo que pasa con la luz, ¿no? O sea, si estamos en un lugar oscuro y estamos en midriasis, cuando aumentamos la luz, ¿qué pasa? Miosis. Eso es lo que tenemos que buscar. Esa es la respuesta normal. ¿Bien? Cuando alternamos, muchas veces puede generarse un defecto pupilar aferente, que es sinónimo de un daño a nivel de nervio óptico. ¿Sí? Ok, ¿cómo será el reflejo fotomotor entonces? Ya habíamos dado una cápsula sobre eso, ¿sí? Viene de estimulación fótica, la luz va a incidir sobre lo que es la mácula, y en la mácula entre los conos y bastones se genera el potencial de acción, viene por el nervio óptico, llega al quiasma óptico, va a generar ¿qué cosa? Un potencial de acción hacia ambos lados, si se dan cuenta, ¿verdad? Uno va a ir hacia el lado derecho y el otro hacia el lado izquierdo. Acá en el tubérculo cuadrigémino lateral va a venir hacia lo que viene a ser el mesencéfalo, específicamente a los núcleos pretectales, y en los núcleos pretectales hay otra conexión, o sea que los núcleos pretectales se conectan unos con otros para finalmente estimular a estos, al núcleo de Edinger-Westphal, a la parte parasimpática, y va a venir la señal, va a llegar a lo que es el ganglio ciliar, y mediante lo que son los nervios ciliares cortos va a llegar a lo que son los músculos constrictores de la pupila. ¿Ok? Simple, fácil, sencillo, ¿verdad? ¿Complejo? No es complejo. En realidad ya han determinado todas estas estructuras, ya las han estudiado, le estamos dando un valor lógico a cada acción, ¿sí?
Así que lo único que van a hacer en su casita es llegar y van a dibujar. Voy a dibujar mi reflejo fotomotor. Y ya está, esa es la manera en cómo se les va a quedar para siempre. ¿Bien? Importante, hemos evaluado que sí es importante ver las pupilas, ¿verdad? Ok, eso les va a salvar en muchas oportunidades la vida. Y las denuncias también. Hablemos del cuarto párrafo troclear, ¿sí? Antes denominado patético, ahora ya no. Mucho se decía que se le denominaba de esa manera por su única función de ser un motor puro y solamente para un pequeño músculo, pero el sexto par también hace lo mismo, así que ya no es pues, tan congruente llamarlo patético por ese motivo. Ahora, la otra denominación del término patético fue por cómo se da la visión luego de una lesión, que ahora la vamos a explicar, ¿sí? Con respecto a su origen real, este tiene a los núcleos del nervio troclear justo a este nivel, también a nivel mesencefálico. La diferencia con el anterior es que se encuentra un poco más debajo, ¿sí? A nivel de los folículos inferiores, por debajo de los oculomotores, y también está alrededor de la sustancia periacueductal. ¿Bien? Ahí está bien delimitado. Ok, una vez que se forman, ya habíamos indicado particularidades y características de este par craneal que ya se decusan, y es el único par craneal que decusa, ¿sí? Porque el resto de ellos son ipsilaterales. El cuarto par es el único que decusa por dentro de lo que es el mesencéfalo y tienen su origen a nivel de lo que es el valle interpeduncular o la fosa interpeduncular. ¿Bien? Por la cara posterior del mesencéfalo, perdón, hay una corrección ahí. Esta es la fosa interpeduncular y es por acá que sale el par craneal 3. El par craneal número 4 tiene la característica única en referencia a todos los pares craneales de nacer por la parte posterior. Todas nacen por la parte anterior, mientras que estas nacen por la parte posterior y hace un bucle a lo que son los pedúnculos y viene a ser o situarse en la parte anterior. Es por ese motivo que muchas veces este par craneal puede llegar a dañarse por un mayor territorio de recorrido, ¿sí? El origen real, el origen aparente de este, pues es acá, a este nivel, por la cara posterior del mesencéfalo, ¿sí? Laterales a lo que vendría a ser el nervio ocular motor común, ¿sí? Referencias, como habíamos indicado, a nivel de lo que son los folículos inferiores. Muy bien. Este par, una vez que nace por esta zona, y decusarse, en ese sentido, si este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, este par craneal, que es el lado derecho, es el que viene por el lado izquierdo, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una afección del par craneal 4, ¿qué vamos a decir? Es el lado contralateral el que está afectado, ¿vale? Muy bien. Tenemos entonces una zona mesencefálica, que vendría a ser esta zona, y a diferencia de la otra, también va a tener un recorrido no por la cisterna interpeduncular, sino por la cisterna ambiens, que es la que está alrededor del mesencéfalo por la parte posterior, ¿sí? Esta zona vendría a ser la cisterna ambiens, mientras que esta es la interpeduncular. Y va a venir a lo que vendría a ser el seno cavernoso, y se va a ubicar por debajo del tercer par, pero por encima del quinto par, la rama B1 y B2, ¿sí? Y va a venir a inervar a lo que es en la cavidad orbitaria mediante o pasando por la fisura orbitaria superior a lo que es el oblicuo mayor. Muy bien. Acá un poco más de ello. Cuando empieza a entrar a lo que es el seno cavernoso, si se dan cuenta, está ubicándose por encima del nervio trigémino, pero por debajo del tercer par craneal, entre estos, ¿sí? Y a este nivel también podemos ver que estas dos arterias, la arteria cerebelosa
perdón, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior o la SUCA también le hacen una pinza vascular, así que también podría generar problemas de si alguna de estas arterias está afectada, ¿sí? No solamente al tercer par, sino al cuarto par. Dentro de lo que es el seno cavernoso, ya habíamos indicado en la parte superior al oculomotor y muy por debajo, contiguo, el cuarto par. Característica dentro del anillo de zinc, a diferencia de lo que es el tercer par, el quinto par y el segundo par, este sale por fuera del anillo de zinc, ¿sí? Por el agujero rasgado superior. Ojo, acordarse eso, ¿sí? Dentro del anillo de zinc pasa nervio óptico, par craneal 2, pasa aquí más, par craneal 3 y las ramas del quinto par. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá pasa solamente el tercer y el sexto par, y el segundo par son 3 pares craneales, y acá pasa el cuarto par. ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa con la clínica de estos pacientes? Al tener una paresia de este recto, ¿sí? Al tener la paresia de este auriculo, perdón, lo que condiciona en los pacientes es una corrección de la mirada, ¿sí? Y esta corrección consiste en hacer esto. Es una inclinación del paciente que genera para justamente corregir la visión diagonal que no puede sufrirla. Entonces, un paciente normalmente que tiene un par craneal afectado, lo que hace es esto, para corregir. Y es ipsilateral a la lesión. ¿Bien? Y hacemos una maniobra de Bielchowski, y esta maniobra lo que determina es al lado contralateral o al lado afecto. Si se pueden dar cuenta, nosotros vemos acá una niña, ¿verdad? Bien, cuando la hacemos girar al lado derecho, la visión diagonal está normal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta visión, ambos músculos, el oblicuo superior y el recto superior, condicionan a que pues haya una compensación. Pero si nosotros tenemos a un oblicuo superior afectado, el recto superior es el único que genera ese efecto. Por ende, cuando le hacemos una versión o una lateralización de la cabeza hacia el lado afecto, predomina el lado recto y lo que hace es subir el ojo hacia la parte superior. Si se dan cuenta, acá se ve normal, mientras que acá el ojo del lado izquierdo empieza a subir, ¿sí? Hacia una versión ocular hacia la parte superior. Bien, eso es muy sencillo. Podemos ver qué pasa con el par craneal. Vamos con el sexto, el abducens. También es netamente motor, ¿sí? Tenemos núcleos y este ya no se ubica a nivel de lo que es el mesencéfalo, sino a nivel de la protuberancia, ¿ok? Tiene una relación íntima con el séptimo par. Si se dan cuenta, nosotros tenemos acá el par craneal, o perdón, acá el núcleo del motor ocular externo, pero el nervio facial, su porción motora le hace un bucle a lo que vendría a ser nuestro sexto par. Esto es lo que condiciona a lo que es el colículo facial, o una prominencia posterior a nivel de lo que vendría a ser el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ubicado? Las referencias que podríamos tener para determinar el romboencéfalo, en el piso del cuarto ventrículo, a nivel de lo que vendrían a ser los colículos faciales, que vendrían a ser estas prominencias que se da producto de que el nervio facial pasa por detrás. ¿Ven? Y el origen aparente, el surco bulbo continuo, justo aquí, muy mediales, estos de acá, ¿sí? Entonces, en el surco bulbo continuo tenemos al sexto par, también tenemos al séptimo par y al octavo par. 3 pares craneales que nacen en este surco bulbo continuo y van en ese orden, de medial a lateral, pues de menor a mayor.
sexto, séptimo y octavo. Fácil también de acordarse. ¿Ok? Este par craneal sí es muy afecto por sus diferentes relaciones con las arterias. En este caso ya al encontrarnos en una porción más baja, estamos con relación a esta arteria que es la aica, ¿sí? La arteria cerebelosa anteroinferior. Este viene a ser nuestro sexto par. Esta viene a ser nuestra arteria aica. Y si se dan cuenta, no solamente hace pues o converge con lo que es el séptimo par, también con qué pares craneales, con el séptimo y con el octavo par, no solamente con el sexto, con el séptimo y con el octavo par. Este además también tiene una relación con lo que viene a ser la arteria basilar, está muy cerca de ella, así que situaciones o afecciones de la arteria basilar también podrían llegar a dañar este par craneal. ¿Bien? Y hay otra arteria más que es, no siempre nacen y no siempre salen de la basilar, que vendría a ser la arteria laberíntica, pero también indican que es una de las arterias que tienen relación a este par craneal. Tiene que subir por el cribus, si se dan cuenta, nace acá y tiene que ascender por el cribus para finalmente llegar a lo que es la cavidad orbitaria. Y pues esa relación con los senos venosos, específicamente con el seno petroso inferior, que es este de acá, el seno petroso inferior, puede también condicionar a una afección si es que tenemos algún daño a nivel de este seno. ¿Sí? ¿Estamos hablando del sexto par craneal? Ok. Ya. Acá vamos a cambiar, sí, pero sí es el sexto par todo esto, porque estamos hablando. Oh, sí, el de copia de diapositiva para no estar volviendo a pero vamos a corregir estas partes, ¿sí? Antes de dárselas. Ok, entonces, el sexto par craneal, ¿por dónde va? Esta sí va muy pegadita también a lo que viene a ser. ¿Qué arteria es esta? Arteria carótida interna. Esta va bien pegadita a la arteria carótida interna y medial a estos dos nervios, ¿sí? Inferior y medial. Y a nivel de lo que viene a ser el anillo de zinc, también traspasa por el anillo de zinc. ¿Vale? Entonces es muy sencillo este par craneal en verdad de poder determinar su afección. Ya habíamos indicado que nos va a limitar para la visión o para la versión lateral, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un paciente con una visión normal. ¿Sí? ¿Ya lo podrían indicar que es normal? ¿Acá cuál ojito creen que está mal? El izquierdo, ¿verdad? Muy bien, pero porque vieron esta parte. Pero si se dan cuenta, ya en esta visión tenemos una versión ocular que está jalando el tercero hacia la línea media. No está en un punto fijo, ¿verdad? Ok, entonces cuando yo le hago ver al paciente de forma horizontal hacia el lado derecho, no hay problemas. Pero cuando ya le hago ver hacia el lado izquierdo, esta sí gira hacia el lado izquierdo, pero esta se sigue quedando en su posición. Entonces aquí hay una parecia del recto lateral completo. Y también podemos darle cuando hacemos la evaluación semiológica, podemos darle un porcentaje de versión para indicar que es total o parcial. Bien, en este caso parece una total. El recto lateral es uno de los pares craneales más afectos en patologías neuromusculares. Si hablamos de la unión neuromuscular como la miastenia gravis, el sexto par es el que más se afecta. ¿Bien? Vamos a hablar del trigémino sensitivo motor. Hablemos de su componente sensitivo, ¿sí? Dentro de lo que es su componente sensitivo va a dar sensibilidad a lo que viene a ser la cara, la cabeza, ¿sí? La membrana mucosa de la nariz, boca, senos paranasales, córnea y conjuntiva. También a la dura madre, pero no a todas ellas, sino a la que se encuentra en la fosa anterior y media. ¿Bien? ¿Ok? Tenemos tres ramas.
Dentro de ellas tenemos a la primera y superior, la rama oftálmica, la maxilar superior y lo que es la maxilar inferior o mandibular, ¿sí? Ahora, como es un nervio sensitivo, pues estos son nervios aferentes que van a llegar hacia dónde, hacia un ganglio normalmente, y este ganglio tiene un nombre especial, ganglio de Gasser o semilunar. Muy bien, entonces en este ganglio que tenemos o que tendremos probablemente más cuerpo neuronal, ¿verdad? Muy bien, está formada por neuronas pseudo unipolares y tenemos al soma dentro de lo que es el ganglio de Gasser. Muy bien, una imagen de las zonas por dentro de la inervación por dentro, por así decirlo. Tenemos a lo que son la dura madre, sus porciones anteriores y media, y la porción posterior va a estar inervada por quienes, por el nervio décimo y las primeras cervicales, segunda y tercera, ¿sí? Eso para la parte infratentorial. Ahora, con respecto a los senos, también da inervación sensitiva a los senos paranasales, a la cavidad nasal, y también a la parte de la boca, ¿sí? Parte superior de la faringe. En esta parte ya no tanto, solamente hasta la parte de la boca. La parte motora de este nervio también tiene un núcleo motor a nivel de lo que es la protuberancia. Viene con las fibras de la rama mandibular, del B3, y va a inervar a los siguientes músculos: al macetero, al temporal, al pterigoideo interno y externo, que básicamente son músculos masticatorios, ¿sí? Son músculos masticatorios. Y otros accesorios como el digástrico o el músculo del martillo. Esto sí es importante, les había indicado que tal vez este es el núcleo del par craneal más largo. Y abarcaba desde la parte del mesencéfalo, protuberancia, bulbo e incluso se extiende hasta las raíces cervicales, C1, C2. Entonces este era el más largo de todos, pero estamos hablando de su porción sensitiva. Su porción motora se encuentra a nivel de protuberancia medial a este, ¿sí? Entonces, el núcleo mesencefálico va a llevar la información propioceptiva, la posición y movimiento de los músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular. Tenemos el núcleo sensitivo principal, que va a llevar la información táctil discriminativa de la cara, que vendría a ser un análogo de lo que vendría a ser las fibras o la propiocepción consciente de que es el grácil y el cuneiforme, ¿sí? Tenemos una propiocepción superficial o tenemos una sensibilidad superficial y profunda, ¿verdad? Muy bien, la profunda por el núcleo sensitivo principal y la superficial por el núcleo espinal, que nos va a dar el núcleo espinal, que ya se encuentra a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Nos va a dar la información táctil, dolorosa y temperatura de la cara. Muy bien. Específicamente tenemos subnúcleos en esta región, ¿sí? Y tenemos al subnúcleo oral, que va a dar la inervación a la cavidad oral, al subnúcleo interpolar, que nos va a dar el dolor dental, y el subnúcleo caudal, que va a inervar la cara por completo. ¿Ok? Núcleo motor, músculos de la masticación. Origen aparente, pues se encuentra laterales a lo que vendría a ser la protuberancia. Impresionará que la traspasa, ¿sí? Es el único, la mayoría sale por surcos, esta no, emerge traspasándola. ¿Muy bien? Entonces es en la cara anterior de la protuberancia su origen. Importante también indicarles que las fibras motoras que nacen del núcleo motor no llegan al ganglio de Gasser. Okay. Hay una frecuente confusión en que todos los nervios llegan al ganglio de Gasser. No, esta rebasa al ganglio de Gasser por la parte inferior sin ser parte de lo que vendría a ser este ganglio. Por ende, este ganglio es netamente
sensitivo, ¿sí? Sensitivo. Muy bien. A este nivel que nos encontramos en lo que vendría a ser el área prepotuberancial, pues tenemos también relaciones con diferentes estructuras vasculares. En este caso tenemos relación con la suca, con la aica y también con los senos venosos. Esto, el seno venoso petroso superior y las venas trigeminales, ¿sí? Así que es importante que también tengan referencia de ello. Muy bien. Con respecto a la rama B1 y a la rama B2, también se van a ubicar a este nivel, a nivel de lo que vendría a ser el seno cavernoso, y estas van a estar ubicadas también laterales y un poco más abajo a los nervios previamente mencionados, ¿sí? B1, B2. Entonces, dentro de los senos cavernosos, ¿qué pares craneales van a pasar? El 3, el 4, el 6 y el quinto par con sus dos ramas, B1 y B2. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a tener nuestra primera neurona que va a venir de la parte facial sensitiva, va a llegar hasta lo que vendría a ser el ganglio de Gasser. Acá tenemos nuestro soma, ¿sí? Y este soma va a ser extensivo, un axón, y este axón va a llegar ¿hacia dónde? Hacia los núcleos sensitivos. De los núcleos sensitivos se genera una segunda neurona hacia lo que vendría a ser el tálamo, y del tálamo es que llega hacia la corteza sensitiva primaria con nuestra tercera neurona. 3 neuronas para la parte sensitiva, ¿verdad? Muy bien. Lo mismo. Acá tal vez un poco mejor graficado. Primera neurona que va a llegar hasta los ganglios. De los ganglios sale la segunda neurona hasta lo que vendría a ser el tálamo, y del tálamo a la corteza sensitiva, tercera neurona. ¿Bien? ¿Ok? Y con respecto a los núcleos motores, solo 2 neuronas. Vamos acá. Músculos de la masticación llegan a los núcleos motores, y de los núcleos motores de frente hasta lo que vendría a ser la parte cortical. ¿Ok? Dentro de lo que es las ramas, cada una tiene sus nervios. Vamos a revisarlo en casa. ¿Sí? No es necesario mencionarlos. Así que ahí tienen todas las ramitas de cada nervio. ¿Importante grabarse todas ellas? No. Saber referenciar qué son, dónde están ubicados, ¿vale? Por ejemplo, si nos ubicamos en este gráfico, ya había indicado dentro de la evaluación física, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la evaluación del B1, ¿dónde tendría que hacer el estímulo nociceptivo? En la frente. En la frente, muy bien, doctores. Paciente. Ya sale. Primero. Yo, Entonces, vamos a ver la siguiente, sí. Si nosotros nos ubicamos en el gráfico, entonces, la doctora tiene la inervación sensitiva del B1 a nivel de la frente y también acá, en la nariz, en la parte más anterior, ¿sí? Pero ya las alas de la nariz, ¿sí? Y la parte cigomática en parte del B2. Entonces, si yo hago esto, se siente ahí, muy bien, y esto se siente, ¿es igual o diferente? Como que diferente, ¿no? Igual, muy bien, es una respuesta normal que presente pues igualdad en ambos lados. Es lo que se hace cuando se evalúa la sensibilidad.
que al fin y al cabo es una percepción, no puedo medirlo, ¿verdad? Simplemente pues, el paciente me tiene que decir si lo siento o no lo siento igual. Ahora vamos a evaluar B2 y B2 es, vamos ahí, se sintió igual o diferente. Igual, perfecto. Muy bien. Y vamos a evaluar B3. Muy bien. ¿Se siente igual o diferente? Muy bien. ¿Qué error cometí? Bien, doctor. Le hice muy lateral, justamente en el ángulo mandibular. Si el ángulo mandibular, ¿por quién está inervado? Por la porción cervical. Entonces podemos caer en ese error. Idealmente lo hacemos al costado de lo que son las comisuras para poder tener mayor precisión de que efectivamente es el B2. Pequeños detalles hacen la diferencia para ser buenos o malos médicos. ¿Sí? Gracias. Pasamos entonces al siguiente. Facial. Dentro de esta primera parte, sí, para que puedan descansar también. Yo medio cansaditos. Ok, dentro de lo que es el componente facial tenemos pues varias funciones de este nervio, no solamente es motor, principalmente es motor, pero también tenemos visceral motor parasimpático, tenemos sensorial gustativo y también es sensitivo, ¿sí? Dentro de los núcleos, el origen real tenemos al núcleo del nervio facial, que también es el núcleo principal, el núcleo brachiomotor, que va básicamente por la función motora, el núcleo salival y lacrimal superior, que van justamente a esos órganos endocrinos, al núcleo del tracto solitario o el núcleo gustativo y el núcleo espinal del sistema de trigemina, que es para la parte sensitiva. ¿Sí? Acá podemos ver estos núcleos. Si vemos en la parte más anterior tenemos al motor casi llegado o pegado a la línea media, ¿sí? Y acá es que salen las fibras motoras, que habíamos indicado que esta es la que hace el bucle a lo que viene a ser el sexto par. También tenemos a lo que vendría a ser el núcleo de lacrimal y salival superior, que van a ir a esos órganos, a esas glándulas para su función. Tenemos al núcleo solitario un poco más lateral y tenemos al núcleo espinal del trigémino para lo que es la parte sensitiva y queda fibras a lo que viene a ser el séptimo par. Origen aparente, lo vamos a ver acá, que vendría a ser el surco bulbopontino. Muy bien. Bien, con respecto a este slide, esta lámina, pues vamos a ver que la porción parasimpática va a estar dado por este núcleo, el núcleo salivatorio superior, la porción motora, por el núcleo facial, la porción somatosensitiva, por el núcleo trigeminal y la porción gustativa, por el núcleo solitario. Ojo, siempre pregunto eso, para que lo tengan en cuenta. Este es el origen aparente, lateral, a lo que vendrían a ser los nervios abducens. Tenemos al séptimo par, pero este está pues en estrecha relación también con el vestíbulo coclear u octavo par. ¿Ok? Tenemos porciones también de este nervio por donde pasan, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la parte intracraneal, ¿ok? Tenemos, va a pasar por lo que es el laberinto y tenemos en esta parte el segmento meatal, tenemos al segmento timpánico, al segmento mastoideo y finalmente esta va a pasar al segmento extratemporal, que es donde va a dirigirse a toda la cara de estas fibras nerviosas. Lo más importante de estas zonas es que tenemos irrigación para este nervio de diferentes arterias, ¿sí? Por ejemplo, en la parte inicial tenemos a la arteria laberíntica, pero también tenemos a la arteria cerebelosa anteroinferior, la AICA y la laberíntica, entonces dan irrigación a la primera porción.
a la tercera porción, a la primera y segunda porción, a la tercera porción, la arteria petrosa superficial, y finalmente la última porción con la arteria estilomastoidea. Entran a lo que es el conducto auditivo interno, junto con lo que vendría a ser el nervio octavocal vestíbulo coclear, ¿sí? Lesiones a nivel de lo que vendría a ser el conducto auditivo interno, principalmente schwannomas, un tipo de tumores que se ubican en esa región, puede condicionar tanto una paresia facial como una hipoacusia ipsilateral tipo neurosensorial. Bien. Okay. El componente motor entonces es un núcleo motor ubicado en el puente, ya habíamos dicho eso. Sus fibras rodean al sexto par. Estas fibras emergen por el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Y por dentro de estos dos nervios, que es el nervio intermediario de Whistler y el octavo par, y estos tres nervios viajan por el conducto auditivo interno. Las fibras motoras emergen por el agujero estilomastoideo, es importante. Funciones. Bien. En esta parte entonces vamos a ver todas las funciones que tiene este nervio. Primero, va a bajar por su porción motora a estos ramas motoras, temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. ¿Sí? ¿Fácil de acordarse? Uy, facilísimo. Tengo 100 burros. Tengo 100 burros mansos sin cerebro. ¿Sí? Sí, se grabó. Muy bien. Tengo 100 burros mansos sin cerebro. Tengo 100 burros. Bien, ahí tenemos todas las ramas de lo que vendría a ser el nervio facial. Va a dar inervación sensitiva especial a lo que vendría a ser la lengua, pero también va a dar inervación, ¿qué cosa? Parasimpática a lo que vendría a ser ganglios, la glándula sublingual, glándula submaxilar, ¿sí? Y también va a ir hacia lo que es el ganglio o la glándula lacrimal. También tiene una rama especial para lo que vendría a ser voy a ubicar la ramita. Da una rama para lo que es el estribo, huesecillos del oído. Cuando nosotros tenemos una parálisis facial de este nervio, por ende tenemos no solamente afección palpebral, habíamos indicado que pues tiene inervación a nivel de lo que es el elevador del párpado, ¿verdad? Entonces nos puede dar ptosis palpebrales o un cierre anormal básicamente de este párpado. Aparte de eso, una asimetría facial. Y después de esa asimetría facial, por afección glandular o lacrimal, pues puede darnos sequedad ocular, por ende un ojo rojo producto de ello. Entonces se vulneran dos mecanismos para que se genere este ojo rojo. Uno, que no hay un cierre completo del párpado y lógicamente no hay una lubricación constante por ese mal cierre, y aparte de ello una baja producción de lo que son lágrimas producto de su afección. Ojo rojo. Entonces ya saben por qué deben darle gotitas, lágrimas artificiales a las parálisis faciales, ¿verdad? Okay. Más de lo mismo. Ya esta parte la hemos explicado bien. Muy bien. Eso sería todo en cuanto a esta parte. Esta lámina sí es muy importante, chicos. ¿Cuál es la diferencia ahí entre una parálisis central y una parálisis periférica? Parálisis central versus una parálisis periférica. Muy bien. Si yo tengo un infarto cerebral, y es muy frecuente que no la tengan clara los doctores, porque les diré en el hospital en el que trabajo, de las 100 parálisis faciales, a 50 de ellas le piden tomografía cerebral. Entonces no queda claro la evaluación física
de un paciente y pues lógicamente en una parálisis facial periférica no tienes por qué pedirle una tomografía. Bien, acá está la explicación y esta se tiene que quedar para siempre, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las fibras motoras de lo que vendría a ser la corteza motora primaria, pues estas van a dar una inervación hacia lo que es ambos lados, ¿sí? Ambos núcleos de lo que viene a ser el nervio craneal, tanto la porción inferior como la porción